gusto que está aquí en la cabina Pedro Garza López, subgerente de Educación Financiera del Banco de México, porque ya estamos con una nueva etapa más de esta convocatoria que lanza ahora a nivel de licenciatura del Banco Central. Y también me da mucho gusto que está con nosotros aquí en el estudio Raúl Vergara Arias, finalista del reto Banjico 2016. Gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias. Por la invitación. Pedro, comenzar por decir, bueno, veniste justamente el año pasado a anunciar la convocatoria. Me parece realmente muy útil, particularmente relevante en el momento que estamos viviendo, pues el entender y dimensionar cuál es la misión del Banco de México, mantener una inflación baja y estable, pero además, bueno, pues otros temas de regulación, y en eso se han centrado en, sobre todo, pues difundir a través de este concurso esta misión que tiene el Banco Central entre jóvenes a nivel preparatoria, pero también a nivel licenciatura. Así es, Rodrigo. En esta ocasión, como bien comentaste, el Premio Reto Banjico busca precisamente atraer a la población estudiantil a nivel licenciatura para que conozca las finalidades y funciones del Banco de México como su objetivo primordial, pero también queremos promover una relación más estrecha y amplia con ese tipo de población. Además, establecer un espacio en donde nos permita tener contacto y atraer talento. Por supuesto. También queremos hacer eso. Y impulsar proyectos educativos que coadyuven al fortalecimiento de la cultura financiera en este país que tanta falta nos hace, como bien comentaste. Por supuesto. Y Raúl, pues tú fuiste finalista el año antepasado, en 2016. ¿Con qué participaste? ¿Cuál fue tu trabajo? Bueno, cada año va teniendo un tema diferente. En ese momento, el tema económico más importante era la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, que estaban volviendo a elevar las tasas de interés después de un largo periodo de tenerlas cercanas a cero. Entonces, en ese momento lo que nosotros hicimos fue una propuesta de política monetaria que pudiera aplicar el Banco de México en ese contexto, con la finalidad de que la normalización de las tasas en Estados Unidos tuviera el menor impacto posible sobre el tipo de cambio en México y por lo tanto sobre el traspaso del tipo de cambio de la inflación. Entonces hicimos un modelo econométrico que lo presentamos después ante el jurado del Banco de México y bueno, fue nuestro trabajo. ¿Qué estudiaste tú? Economía. Economía. Y es interesante porque justo, bueno, la primer incremento de tasa de referencia en Estados Unidos después del periodo de la Gran Recesión 2008, pues empezó en diciembre de 2015, el Banco de México actuó acorde, digamos en sincronía, y luego vino 2017 en donde vimos, yo no sé cómo lo viste tú y eso es interesante porque pues tenías ahí los modelos econométricos, qué tanto fue el tema de esto que se denominaba el gasolinazo, porque habíamos visto, a mí me sorprendía, ¿no? Es decir, el tipo de cambio, la inflación se mantenía incluso por debajo del objetivo del Banco Central todo 2016, en 2017 se empieza a disparar, pero sobre todo el tipo de cambio propuesto de Donald Trump quizás fue uno de los factores. ¿Cómo funcionó tu modelo ya a posteriori o cómo estuvo el de ustedes? Bueno, ahí nuestro modelo no consideraba tanto factores políticos, hacer, ¿no? ajá, Sí. Exactamente, el hacer predicción de la inflación. Además, era más bien un diferencial entre la tasa de interés en México y Estados Unidos. Era una extensión de la regla de Taylor, que básicamente es una diferencia entre la tasa de interés y la inflación esperada contra la proyectada. Y sí es cierto que después, cuando empezó a haber todos estos otros factores, la elección de Trump, el aumento de la gasolina, pues todo esto sí no estaba tal cual incorporado en el modelo. Realmente, lo que sí vimos fue que, al menos de acuerdo con nuestro modelo, el impacto del tipo de cambio en el 2015-16 no había sido tan fuerte sobre la inflación. O sea, claro, el famoso pass-through. El pass-through tardó bastante en darse, al menos según lo que nosotros observamos. Oye, ¿y en qué universidad? En la Universidad Panamericana. En la UP. Sí, éramos un equipo de 5 alumnos de la UP. Cabe señalar que si bien es un concurso muy especializado en temas económicos, no está limitado a gente que estudie el área económico-administrativa. Está abierto a toda la licenciatura, gente que esté estudiando licenciatura. Y básicamente lo que buscamos es que nos presenten un trabajo en donde analicen los determinantes de la inflación, sí, que es el objetivo prioritario de la institución, y que sustente una postura de política monetaria, ¿sí? Y que le den o que tomen en cuenta la estabilidad financiera, que es un tema que también está muy de boga ahora. Pedro, ahora, ¿cuándo empieza la convocatoria y sobre todo cuándo se cierra? Mira, ya publicamos bases el día 7 de enero. Ajá. E iniciamos el periodo de inscripciones el día 1 de febrero. ¿Sí? Cerramos
inscripciones el día 27 de marzo. Entonces tienen tiempo suficiente Para para armar su equipo, que en esta ocasión puede ser de 3 gentes o 5. Y pueden tener o no un profesor asesor, que esta es una diferencia con respecto al premio Contacto Banjico. Qué interesante. ¿Y cuándo tendremos a los ganadores? La premiación estamos programándola para el día 30 de mayo o el 6 de junio, dependiendo de la agenda del gobernador del banco, que es quien nos va a hacer el favor de acompañarnos. Que siempre es bastante intensa su Así agenda. es. Raúl, saber cómo impactó el haber a ti y a todo el equipo con el que participaste en la UP, que por cierto les mando un gran abrazo, se les aprecia mucho en este programa. ¿Cuál fue el impacto que tuviste? ¿Cómo dirías que pues modificó tu percepción con respecto al Banco de México y de todo tu equipo, y por qué consideras que es importante? Bueno, sí es una buena pregunta. En primer lugar, pues obviamente nos acercamos mucho a conocer lo que hace el Banco de México. Durante todo el proceso de investigación para preparar nuestra propuesta, para analizar cómo estaba la situación macroeconómica, tanto de México como del mundo, todo, pues sí nos metimos mucho a investigar de diferentes fuentes, de leer las minutas de Banco de México, todo. Entonces, creo que también nos dio ahí como un muy buen feeling sobre la situación económica y también sobre cómo la política monetaria impacta tanto en la inflación como en el tipo de cambio. Creo que eso fue muy interesante, y pues también desde la perspectiva profesional también fue muy bueno para todos. De los 5 integrantes del equipo, actualmente 3 estamos trabajando en Banco de México. Y de los otros finalistas de otros equipos, hay otros 2 de mi generación que también entraron a trabajar al banco. Entonces, pues sí, lo que te puedo decir es que conocimos el banco, nos acercamos, nos gustó y pues nos quedamos a trabajar ahí. Pues qué bien, enhorabuena, Raúl. Pedro, y esto habla de otro componente importante, que es realmente el Banco de México dentro de las instituciones del Estado mexicano, pues es de la que tiene una formación de talento más sólida, ¿no? Es decir, donde está el Estado mexicano, en buena medida el Banco de México, a pesar de todo lo que ha ocurrido en términos de salarios, etcétera, hay toda una vocación con respecto a lo que es el banco. Tienes toda la razón, Rodrigo. En el banco nos preocupamos mucho por atraer talento y por que ese talento logre tener las facilidades dentro de la institución para que incremente ese talento a través de preparación, de asistencia a cursos, en fin, se les da todas las facilidades para que nuestro personal pueda desarrollar ese talento. Sí, la verdad es que es realmente portentoso, y además uno se puede, estamos como en el ritmo de la noticia, pero hay trabajos de investigación de los propios gobernadores, de los miembros del propio Banco de México, y son interesantísimos. Uno se puede pasar ahí pues unos meses leyendo todo lo que se publica. Alguna vez, por ejemplo, cuando era el pass-through, todavía en esas épocas, pues a leer, ¿no?, los papers que se habían publicado dentro del Banco Central, en términos de qué es lo que se sabía, ¿no?, cuáles eran los modelos con el que se analizaba, etcétera, para tratar de entender por qué no estaba ocurriendo en ese 2016, que parecía contraintuitivo, y luego ya. Sí, tenemos un equipo muy fuerte de investigadores en el banco, en las diversas áreas sustantivas del banco, que nos permiten precisamente presentar ese tipo de trabajos de muy alta técnica. Y por último, saber, Raúl, ¿y ahora dónde te desempeñas? ¿En dónde trabajas? En Banco de México. Ah, tú estás también. Sí, yo soy uno de los que nos quedamos ahí, qué bien. en el Banco de México, en el área de regulación de sistemas de pagos. Qué interesante. Pues agradecerte, Pedro. Supongo que los datos de la convocatoria están en www.banjico.org.mx/reto Banjico. Por favor, consulten las bases. Ahí está toda la información que necesitan. Cualquier cosa también nos pueden encontrar en Banjico Educa, ¿sí? Simplemente decirles que ya llegamos a una penetración nacional bastante importante. El año pasado tuvimos participantes de 28 estados. Ah, qué bien. Y pues ojalá que el ganador de este año pues también venga por acá, ¿no? Seguro, es un compromiso que hacemos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias por estar aquí, felicidades. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Pedro Garza López, el subgerente de Educación Financiera del Banco de México, y a Raúl Vergara Arias, estudiante, que ya no es estudiante, ya trabaja en el Banco de México de la UP, que